Eu gostaria de saudar aos participantes, primeiramente aos nossos convidados, que depois, na sequência, irei apresentar, e agradecer àqueles que estão aqui nos prestigiando com a sua presença. Esta mesa redonda é um convite da Associação Brasileira de Estudos de Defesa para a Associação Brasileira de Relações Internacionais. Então, é um espaço que as associações reciprocamente se oferecem no sentido de ampliar as conexões acadêmicas e que o debate científico possa avançar de uma maneira mais aprofundada. E temos como tema desafios para uma defesa cooperativa na América do Sul com condução civil. E eu gostaria, agora, na sequência, antes de que eles iniciem as exposições, apresentar os nossos distintos convidados, e inicio pelo Dr. Jorge Battaglino, que é doutor em política latino-americana pela Universidade Essex, é professor da Universidade Torquato de Tella e é o reitor da Universidade La Defensa Nacional da República Argentina. Também, para nosso privilégio, temos a participação da ilustre convidada, a doutora Paz Millet, do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Chile, e doutora em Ciência Política pela Universidade Leiden, na Holanda. E participa também desta mesa redonda, que articulou esta mesa, inclusive, o professor doutor Hector Luiz Sampierre, que é diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, coordenador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, doutor em Filosofia Política pela Universidade de Campinas, no Brasil. Esse tema foi proposto porque nós estamos vivendo uma circunstância bastante particular no Brasil, de um certo predomínio, para além da autonomia militar, um certo predomínio, pelo menos de segmentos militares, na condução política do Brasil. Evidentemente, essa é uma possibilidade interpretativa, e num quadro, no caso específico brasileiro, de que nós já temos uma tradição de que a defesa é um tema muito mais adstrito às Forças Armadas do que propriamente um tema que se amplie para a sociedade. Por certo, o quadro é bem mais complexo, multicolorido, é um grande mosaico, e a própria existência da Associação Brasileira de Estudos de Defesa reforça a concepção de que há um interesse pelo tema no país, e é um espaço importante de interlocução. Mas esse convite foi feito a colegas também da Argentina e do Chile, porque há especificidade de cada país e há, eventualmente, algum tipo de reflexão, de análise que possa nos conduzir a considerar as possibilidades, inclusive, de uma defesa cooperativa, mas que tenha, de fato, uma condução política ou uma condução civil, isso no sentido amplo das questões. Então, é com muita satisfação que iniciamos essa mesa redonda no 11º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Então, eu solicitaria que o doutor Jorge Battaglino iniciasse a sua exposição, na sequência, a doutora Paz Millet, e, enfim, o professor Hector Sampierre. Em torno de 15, 20 minutos, aí teremos a condição de um espaço adicional de tempo para o debate e uma reflexão, inclusive com os participantes, que, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a participação. Então, boa tarde, um excelente debate para todos nós. Jorge, por favor. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Samuel, muchas gracias Héctor por el convite, muchas gracias a todos los asistentes,
a todos los que nos están escuchando. Para mí realmente es un honor estar en la Asociación Brasileña de Estudios para la Defensa. Es algo que en Argentina tenemos pendiente, ¿no? Crear una asociación de este tipo. Todavía no lo hemos podido hacer, pero claramente para nosotros la ABEP es un modelo a seguir, ¿no? Yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre la cuestión de la cooperación en materia de defensa en América del Sur, y simplemente quizás para que después retomemos en el debate posterior. Me parece que en América del Sur tenemos una experiencia al respecto que se debería tomar como referencia de la discusión, que es el Consejo Sudamericano, el Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR. Me parece que es una experiencia institucional muy, pero muy, muy valiosa, por varios motivos. No solamente por la fortaleza que alcanzó ese consejo, por fortaleza medida por la cantidad de acciones que llevó a cabo, fortaleza porque comenzó de manera incipiente a modificar identidades de actores, ¿no? Y sobre todo de algunos militares, que es lo más difícil, ¿no? Es decir, de militares que a partir del Consejo empezaron a pensar la defensa regionalmente, ¿no? Por supuesto que no eran muchos, pero era algo muy novedoso. Y además, el Consejo de Defensa fue definitivamente el consejo que más acciones, que mejor trabajó de todos los consejos de la UNASUR, digamos, ¿no? Entonces, me parece que allí hay experiencias y mucho material para estudiar, ¿no? Ahora, lo que sabemos bien es que el consejo ya no funciona más, ¿no? Es decir, y entonces, digo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de nuestro conocimiento, de la cooperación, en este plano, me parece que esto, más allá de que desde mi punto de vista ha sido una enorme pérdida, un enorme retroceso para nuestra región, para nuestros países, más allá de esto, me parece que es una oportunidad para, desde el punto de vista de las disciplinas, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, ver qué falló ahí, digamos, ¿no? Y me parece que hay una explicación que creo que es, en un punto, la más evidente, la más obvia, que me parece que de manera bastante simple ofrece una respuesta contundente, ¿no? A contramano de lo que podrían plantear otras teorías de la integración, de por qué esa integración o de por qué la cooperación fracasa, ¿no? Y lo que tenemos aquí claramente es una asociación, una relación muy estrecha entre cambios de gobierno en la región y debacle y retroceso de la cooperación en materia de defensa. Acá hay como una, a veces no me gusta hablar de causalidad, digamos, ¿no? Pero quiero decir, hay una relación muy estrecha entre gobiernos de signo ideológico de derecha o de centro derecha y un retroceso tremendo en esta instancia regional de cooperación. Y creo que ahí tenemos un gran problema, digamos, ¿no? Es decir, tenemos un gran problema porque la coalición política regional que permitió avanzar en la cooperación, que permitió avanzar en el Consejo, esa coalición, bueno, no está más, digamos, o por lo menos no como lo estaba hace unos años. Entonces, esa coalición basada en la afinidad ideológica y, por supuesto, en países clave como Argentina, como Brasil, como Chile,
esa coalición cambió sencillamente, ¿no? Con gobiernos de signo político muy distinto. A partir de ahí hay algunas reflexiones que me gustaría hacer y dejar planteado. Me parece que el tema de este panel es sumamente importante para el futuro de nuestra región y estas reflexiones tienen que ver con esto, digamos, ¿no? Es decir, me parece que en primer término, y este es un punto, si se quiere, más académico, ¿no? O más de agenda de investigación, tenemos que diferenciar el contexto que favorece la cooperación en defensa, ¿no? Y ese contexto en el pasado tuvo que ver con afinidad ideológica, ¿no? De gobiernos en la región. Hay que diferenciar esto de las estrategias de construcción de identidad regional, digamos, ¿no? De las estrategias de construcción de identidad regional. Y yo creo que esta diferencia es importante porque nos permite trabajar desde el mundo académico, desde el mundo de las ONG, desde el mundo de los partidos políticos, nos permite trabajar en favor de la cooperación en defensa hacia el futuro, pensando en el futuro. Después por ahí voy a mencionar algo más de esto, pero en principio me parece importante dejar sentado esto. Me parece que lamentablemente vamos a tener que esperar en la región, a que haya condiciones estructurales para poder relanzar un proceso de cooperación en defensa como el que teníamos. Ahora, dicho esto, a pesar de eso, se puede pensar en avanzar en estrategias de construcción de identidad regional, de cooperación en defensa, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de otros actores, ¿no? Lo segundo que quería mencionar es que me parece que tenemos que ser muy graduales en a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir con la cooperación en materia de defensa. No plantearse objetivos inalcanzables, ¿no? Como en alguna ocasión se planteaba la OTAN de América del Sur. Me parece que tenemos que ir con paso a paso, ponernos objetivos que sean realizables, ¿no? Que sean alcanzables, y ir de a poco consolidando cada uno de ellos, ¿no? Me parece que también en el mundo académico, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, supongo que todos los que están aquí tienen mucho interés en la defensa nacional, veo mucha gente joven, o sea que es muy bueno que esto pase, es muy bueno. Y me parece que, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, tenemos un proceso de cooperación entre Fuerzas Armadas que continúa intacto, digamos, ¿no? Es decir, mientras que el proceso en el plano de la UNASUR y del Consejo retrocedió, se detuvo, el proceso en el plano de la cooperación militar continúa, la cooperación entre militares y entre Fuerzas Armadas. Y ahí me parece que tenemos que pensar desde lo civil, desde la sociedad civil, desde la política, desde la academia, cómo podemos, digamos, usar, entre comillas, ¿no? Ese proceso a los fines de la cooperación en defensa más amplia a nivel político, ¿no? Con Chile también tenemos un proceso de cooperación entre Fuerzas Armadas muy, pero muy intenso, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese proceso no se autonomice, digamos, ¿no? Y hagan su propio juego? ¿Cómo lo conectamos con el propósito más amplio de la integración a nivel político, que es la que nos interesa a nosotros, la que nos interesa aquí, digamos, ¿no? Hay un cuarto punto
que tiene que ver con, y esto es un desafío complicado, en un momento nos pasó aquí en la Argentina, y creo que a ustedes en Brasil o en Chile quizás les suceda lo mismo, pero me parece que en el mundo académico tenemos un desafío importante en construir o desarrollar un discurso de la integración para la defensa, digamos, ¿no? Es decir, un discurso que convenza a los políticos respecto a la necesidad de integrarnos. Para nosotros eso es obvio, digamos, ¿no? Para nosotros lo sabemos casi de memoria, pero para los políticos no es tan obvio, digamos, ¿no? Y tampoco, y menos aún para los militares, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una tarea de convencimiento, de intentar influenciar a los militares y a los políticos respecto de por qué es importante la integración, la cooperación en materia de defensa nacional. Y eso es una tarea nuestra. Nosotros somos los que estamos pensando, nosotros somos los que escribimos, ¿no? Me parece que es un desafío de este mundo. Un quinto aspecto, y prometo que voy a cumplir el tiempo asignado. Un quinto aspecto tiene que ver, me parece, con algo que yo veo que se está debilitando, digamos, ¿no? Y que es la comunidad, yo llamaría la comunidad epistémica eh, eh, interregional, interestatal, digamos, ¿no? Que existe en América del Sur, ¿no? Hay una comunidad epistémica de académicos, de políticos, ¿eh? Muchos de ellos exiliados, ¿no? Muchos de ellos unidos por el exilio, académicos con los que hay mucha conexión, con los que hay mucha relación. Y esa es una comunidad que ha empujado mucho la cooperación en defensa, ¿no? Que la ha alimentado, ¿no? Que la ha legitimado, ¿no? Y esa comunidad me parece que por una cuestión generacional, por una cuestión de lógica académica en cada país, se está debilitando. Entonces me parece que es importante que nosotros, en los distintos lugares que ocupamos, eh, pensemos en recrear esta comunidad, digamos, ¿no? En que los jóvenes de Brasil, los jóvenes académicos, también los jóvenes políticos de Brasil, Argentina, Chile, encuentren espacios de reflexión y de debate sobre estas cuestiones. Y hay un último punto que me parece central y es el más relacionado con el título de este panel, que tiene que ver con el control civil, digamos, ¿no? Con el control civil o con el gobierno político de las Fuerzas Armadas, como lo querramos llamar. Me parece que esto es clave, me parece que no hay un proceso de cooperación en defensa estable que no incluya, que no tenga una fuerte dimensión de control civil. Entre otras cosas, porque los militares no tienen una concepción regional de la defensa, no tienen en su cabeza la cooperación regional en defensa como la definimos en la academia y en la política. Entonces, esos militares tienen que estar conducidos por civiles, ¿no? Que sean los que finalmente den las órdenes, ¿no? Bajen. Entonces ahí me parece que en todos nuestros países hay un desafío en términos de contribuir a el fortalecimiento del control civil, ¿no? Y aquí también hay una agenda académica importante que me parece que tiene que ver con tres cosas.
Primero, con formar recursos humanos, ¿no? Es importante formar recursos humanos. Yo siempre digo que yo por lo menos quiero formar a uno que me reemplace a mí, digamos, ¿no? Es decir, por lo menos uno. Si son dos, mejor. Y si son tres, voy a estar muy feliz, ¿no? Pero por lo menos uno que me reemplace, digamos, ¿no? Y creo que, modestamente, creo que tenemos que pensar en la misma dirección, digamos. Tenemos que formar especialistas en defensa del campo civil con una mirada progresista, con una mirada de integración regional, ¿no? Y creo que el mundo académico es ideal al respecto. Pero también tenemos que recomendar a los partidos políticos que lo hagan, digamos, ¿no? También tenemos que recomendar a los partidos políticos que formen recursos humanos, ¿no? Lo segundo es que estos recursos humanos tienen que alimentar a la universidad, tienen que formar parte de ONGs, partidos políticos, Congreso, ¿no? Tienen que empezar a poblar esas instituciones, ¿no? Y lo que es clave, me parece, y esto es un esfuerzo que creo que obviamente todos los países lo hacen, pero me parece que es importante en términos de el objetivo de la cooperación, tenemos que pensar en estrategias de interacción entre nosotros y el mundo de los militares, digamos, ¿no? Es decir, es importante que nuestro trabajo no sea en aislamiento, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que pensar todo el tiempo en cómo nos vinculamos e interactuamos con las Fuerzas Armadas, porque lo que tenemos que evitar es que las Fuerzas Armadas vivan siendo autónomas, digamos, ¿no? Hay que romper esa autonomía y hay que romperla con mucho activismo de parte nuestra, digamos, ¿no? Con mucho activismo de parte nuestra, invitándolos a seminarios, invitándolos a discusiones cerradas, abiertas, invitándolos a publicaciones, que conozcan cómo pensamos, que conozcan la importancia de la cooperación en materia de defensa, que nos entiendan, porque si están lejos, si son autónomos, no nos entienden, desarrollan prejuicios y piensan lo peor de nosotros, digamos, ¿no? Por lo tanto, me parece que la interacción, cuanto más intensa sea, cuanto más cercana sea, más va a contribuir a acercar a los mundos, ¿no? Y más va a favorecer la posibilidad de que haya control civil, digamos, ¿no? Me parece que allí tenemos una responsabilidad enorme como académicos en términos de la agenda y en términos de la política, ¿no? Bueno, yo dejaría aquí. Gracias. Muito obrigado, Jorge. Muitíssimas graças pela exposição. Doutora Paz Millet, por favor, mais uma vez, nossos agradecimentos pela sua participação. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los presentes. Yo quería continuar con lo que estaba hablando Jorge al final, respecto al control civil y la autonomía de las Fuerzas Armadas. Creo que ese que es un componente fundamental, ¿no es cierto?, para desarrollar una defensa cooperativa con conducción civil, en algunos de nuestros países hoy está experimentando un proceso de retroceso. Y yo en ese sentido quería hacer referencia al lugar en el que estoy, ¿no? Yo desde Chile lo quería plantear esto. Jorge hacía referencia a la existencia de una comunidad epistémica interestatal, pero desde nuestra perspectiva lo que estamos experimentando es un retroceso, por ejemplo, a nivel de comunidad de la defensa, que se había, en el plano nacional, que se había formado sustantivamente en torno al proceso de los libros de la defensa, el desarrollo de la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad chilena está en el Senado hace ya más de 4 años y no ha logrado avanzar y no va a ser aprobada. El libro de la defensa, el último, el de 2017, fue generado, ¿no es cierto?, muy rápidamente, no hubo un proceso adecuado,
Y uno ve que en la práctica esta comunidad de defensa ha ido perdiendo espacio en existencia. Había un proceso muy rico de formación de gente que estaba trabajando en el tema que se ha perdido. Y en ese sentido, por ejemplo, hay dos temas que desde mi punto de vista son cruciales de avanzar, que desde hace bastante tiempo estamos ya trabajando en una lógica de estados de excepción. No hay que olvidar que, por ejemplo, Chile experimentó un proceso de estallido social, ¿no? Y después la pandemia, durante la que hemos experimentado un proceso de excepcionalismo en el que han ido adquiriendo más peso y empoderándose mayormente las Fuerzas Armadas, ¿no? En un contexto en que hace solo 2 meses acaba de salir una ley de la defensa de Chile, que no sé si tienen conocimiento de ella, que ha generado una serie de concepciones que han generado bastante debate, pero uno de los temas que ha planteado es, por ejemplo, la profundización del rol de las Fuerzas Armadas en ciertos controles. Y ya normaliza lo que es, por ejemplo, la presencia de Fuerzas Armadas en el control interno. Entonces, se han ido adquiriendo mayor espacio, mayores presencias, en un escenario, como yo les digo, de excepcionalidad. Esto a la par de que, por ejemplo, en la estructura de conducción, como es el Ministerio de Defensa, cada vez también hay mayor presencia de mundo militar y no se ha logrado generar una carrera de conducción civil que dé cierta estabilidad a la formación de cuadros, que durante gran parte del periodo, por ejemplo, de la concertación por la democracia, estuvieron viviendo sin ninguna estabilidad laboral y que estuvieron dependiendo de los gobiernos de turno y que no han logrado generarse una mayoría civil. Eso, si uno lo extrapola a los otros sectores, es aún más gráfico. Entonces, tenemos por un lado que el mundo militar ha ido ganando espacio en el Ministerio de Defensa, donde cada vez hay una presencia más limitada del mundo civil. En la formación de cuadros, por ejemplo, en los principales centros académicos militares, hay una presencia cada vez más marcada de militares o exmilitares, ¿cierto? Y, por ejemplo, el primer doctorado que va a haber en materia de seguridad y defensa, que se va a inaugurar el próximo año, fundamentalmente el claustro proviene del mundo militar. Entonces, es importante de alguna manera considerar que mucho de lo que avanzamos durante la década del 90, durante el 2000, cuando se conformó la lógica de el Consejo Suramericano de Defensa, al que hacía referencia Jorge, ya no existe. Se ha retrocedido en eso que era una base y que nosotros ya en ese momento planteábamos que teníamos que ir evolucionando hacia una presencia mayor de los civiles. ¿Okay? En países como Chile es eso lo que se está evidenciando, ¿no es cierto? En un momento de que también se evidencia, ¿no es cierto?, falta de voluntad política de avanzar en materia de, por ejemplo, cooperación regional en esta perspectiva, ¿no? En materia de defensa. Sí, por ejemplo, hay una serie como hacía referencia Jorge, de ciertas lógicas establecidas entre nuestras Fuerzas Armadas, pero sí se ha visto poco avance en los últimos años, por ejemplo, en materia de una defensa cooperativa. Está lo que es entre Chile y Argentina la Fuerza Combinada Cruz del Sur, que no ha entrado nunca en operación, que está en condición de entrar en operación, pero no ha entrado en operación. Hay una resistencia y una falta de voluntad de, por ejemplo, de marcar una presencia más destacada en operaciones de paz. Se la ve como un gasto innecesario, ¿no? Por ejemplo, cierta voluntad en Haití. Entonces yo creo que respecto a lo que, por ejemplo, en nuestro caso indica la última política de defensa, lo que hay respecto a lo desarrollado en los últimos años, yo entiendo que hay un contexto de excepcionalidad. Nosotros vimos un proceso de estallido social para el que nadie estaba preparado, que nos tomó por sorpresa a todos.
Y el mundo civil, político y militar también reaccionó con sorpresa, porque sin duda es distinto sacar a los militares en la calle en un contexto de estallido social que sacarlos frente a un desastre natural. Una resistencia o una situación muy importante. Pero sin duda lo que estamos viviendo es que hay poca voluntad de avanzar en esta línea, en el ámbito de la defensa, y se están dejando cierto espacio a libre voluntad de lo que es el mundo militar. Sí, entonces hay un claro un cuestionamiento que hace ya bastante tiempo no se planteaba, sobre todo cuando se creía que había una consolidación de un proceso democrático en que ya la lógica entre autonomía y control civil era algo que se había acabado en el discurso, si ustedes recuerdan. Y hoy se está recuperando. Hoy estamos recuperando un discurso que nosotros creímos superado. Entonces, dentro de este proceso más global que vivimos de cuestionamiento al modelo, no es un cuestionamiento lo que estamos experimentando en nuestros países a lo que significa las últimas gestiones de gobierno. Hay un cuestionamiento mayor al proyecto de modelo desarrollado durante los últimos 30 años. Está entrando dentro de esa lógica, ese cuestionamiento, también esta dicotomía entre un control civil, ¿no es cierto?, y una mayor autonomía de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que la base para desarrollar un proyecto de cooperación en materia, ¿no es cierto?, de defensa, una defensa cooperativa a nivel regional, las bases desde nuestros países son las que están cuestionadas, ¿no? Más allá, ¿no es cierto?, de un escenario de clara fragmentación a nivel regional, de incertidumbre, porque más allá del tema de la incertidumbre generada por la pandemia, en los últimos procesos electorales ha habido una clara incertidumbre, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, en el último año nomás, en Ecuador veíamos la continuidad del gobierno de Correa, fue electo Lasso. En Perú ganó con un margen mínimo Castillo. En Chile, en estos momentos, no hay ninguna certeza respecto a quién va a ser el presidente elegido en noviembre. Como nunca, no hay ninguna certeza, no hay ninguna cercanía, ni siquiera la encuesta. Entonces, hay incertidumbre respecto a los procesos de conducción política que vamos a experimentar. Y no tenemos certidumbre también cuáles son las prioridades que van dentro de estos procesos. Si yo pudiera hablar de, por ejemplo, lo que se maneja a nivel de defensa, en estos momentos, en los 3 principales programas políticos de Chile, yo diría que hay una lógica de continuidad con lo ya desarrollado. Pero no podría desconocer que hay un acápite, una letra chica que dice, esto se está desarrollando en momentos que estamos desarrollando un proceso constituyente, de cambio constitucional. Y cualquier cosa que nosotros definamos en los programas puede estar en contraposición con lo que se plantea en la nueva constitución que va a presentarse a referéndum. Entonces, aquí hay un tema de base. Nosotros tenemos incertidumbre. En ese proceso de constituyente no sabemos, por ejemplo, cómo se va a abordar el tema de las Fuerzas Armadas. Estos cuestionamientos que yo digo de cierto retroceso respecto a autonomía de Fuerza Armada y control civil se han planteado al proceso constituyente y es un tema que sin duda va a estar. Entonces, lo que quería plantear en esencia es que yo creo que cuando nos planteamos, nos sugerimos esta idea de una defensa cooperativa con conducción civil, a mí el tema que me preocupa hoy en día, más allá de la fragmentación y todas las dificultades que se insertan en la lógica de la defensa cooperativa, es la conducción civil. En un tema que yo creo que estamos rescatando de un discurso que no teníamos desde los 90, cuando nos reuníamos todos y hablábamos de los espacios que habíamos alcanzado como mundo civil, ¿no?, en nuestros países. Parece irrisorio que hoy estemos retrocediendo y cuestionándonos mucho de lo alcanzado en todo este periodo.
Entonces, yo creo que la base para plantear esto, y en este sentido quisiera mostrar la preocupación que desde acá me merece el hecho de la permanente excepcionalidad que nosotros hemos vivido casi continua desde el movimiento de estallido social, ¿no? Y que ahora estamos en un estado de excepción producto de la pandemia, el tema de los espacios que se han reducido notablemente para el mundo civil, que los mismos procesos de construcción, por ejemplo, de los libros de la defensa, ya no han tenido en los últimos años la misma riqueza desde el inicio, ¿no? Que hay otras instancias que se han querido alcanzar. Bueno, en el caso chileno tenemos esta política de defensa, que es un avance que concretiza, que transparenta y que tiene mayor claridad, pero que donde consolida, como digo, un empoderamiento mayor de alguna manera del mundo militar, pero que experiencias como estrategias de seguridad no se podía avanzar. Y en todo ese proceso, la participación del mundo civil es menor. Cuando nos encontramos en estos debates, que nos encontramos que fundamentalmente los que están priorizándose son el mundo militar o exmilitares, que hoy también, en una lógica de lo que hablaba Jorge, fundamentalmente están también asumiendo la formación de nuestros cuerpos, ¿no? De la gente que finalmente va a conducir. Entonces hay un círculo vicioso que no nos permite avanzar en esa línea. Yo quisiera, por último, rescatar que yo creo que en esencia, ¿no es cierto?, hay lo que está traspasándose transversalmente, tanto a nivel regional, en esta lógica de las dificultades para trabajar en torno a una defensa cooperativa y en el tema de conducción civil, creo que hay una idea de falta de voluntad política. Esto de alguna manera se ve como temas que no son marginales en cuanto a la gestación de un cambio en la vinculación entre nuestros países, y no podemos desconocer que más allá de que hemos vivido un periodo de falta de tensiones interestatales, sí algunos de nuestros países han vivido retroceso en sus relaciones a través de, por ejemplo, permanentes contenciosos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ha habido procesos de dificultad en la compra de armamentos que han sido cuestionados como carrera armamentista. Ha habido una serie de tensiones que no necesariamente se expresan en conflictos interestatales, pero que no hemos vivido un proceso fácil en los últimos años. Eso fundamentalmente para dar más espacio al debate. Muito obrigado, Paz. Excelente exposição. Professor Hector Sampierre, por favor. Muito obrigado, Samuel. Eu queria agradecer à Associação Brasileira de Estudos da Defesa pelo espaço concedido e à Associação Brasileira de Relações Internacionais. Ao professor Samuel, que me permitió aquí compartir a mesa con queridos amigos y, sobre todo, pero a nivel académico, los convidados. No, sobre todo porque son amigos, porque a reunión con los amigos no tem nada que supere. Eso es lo más importante de todo esto. Mas o interesante de esta intersección, digamos, de asociaciones científicas, las cuales yo tengo militado una consolidación de ambas, inclusive en las directorías de ambas asociaciones, es el tema de la defensa. El tema de la defensa es un tema central a las dos asociaciones, es decir, y sufrió, digamos, un cierto preconceito por parte de las dos asociaciones. A tal punto que en la asociación de defensa son estudios de defensa, mas no se estudia a defensa específicamente. Y en la Asociación Brasileira de Relaciones Internacionales fue muy difícil. Se entró a través de la conversa de la seguridad internacional, de teorías de la seguridad internacional y todo eso, y a defensa, que es específica de la política externa, es vista como de otro ambiente, de un ambiente de la ciencia política, de otras cuestiones. No a todas, nos criamos justamente una posgraduación en relaciones internacionales porque considerábamos que un ambiente específico, epistémico específico, para estudiar la defensa, son las relaciones internacionales. Ese es el ambiente específico. De ahí creamos la primera posgraduación en Brasil dentro de las relaciones internacionales para estudiar paz, defensa y seguridad internacional.
Mas ainda assim, o tema da defesa propriamente dito, es decir, las preguntas, ¿qué es lo que se defiende? ¿Cómo se defiende? Que son las preguntas que nos motivan a mí, a Samuel, para algún tiempo. ¿Quién defiende? ¿Y o qué se defiende? ¿Y cómo se defiende? Esas preguntas no son feitas. No son feitas. Son trabajos que circundan el tema de la defensa, mas algunos son más dedicados a política militar, a cuestiones de mejoramiento de los procedimientos militares, que específicamente de defensa, porque la defensa en sí es una reflexión civil, es una reflexión política. Y eso es lo que tiene faltado justamente en la integración, en la cooperación sudamericana. Es decir, hubo un momento de una voluntad de política, que era que estaba apuntando Jorge, una voluntad de política que se expresó ainda más en la reunión convocada en Bariloche. Fue una reunión con un objetivo político, pensando, mejor dicho, con un objetivo de defensa, porque se estaba discutiendo justamente la ocupación de bases militares por una fuerza extrarregional en Colombia, y a tío propio Uribe esteve en la reunión. Eso fue un grande éxito político regional, o grande éxito político regional. No precisó ninguna estructura institucional, nada. Hubo voluntad de política. Mas la voluntad de política no es suficiente. Tiene que ser ancorada institucionalmente, y eso fue lo que faltó. Y faltó porque, si bien teve a fuerzas centrípetas, que fueron las fuerzas políticas, fue grande parte de la academia, es decir, nos estábamos militando en ese sentido de procurar una cooperación regional, hubo también fuerzas centrífugas, específicamente tanto internas cuanto externas, tanto políticas, dentro de los partidos políticos, cuanto los militares. Los militares están prácticamente en toda la región, formados con un sentido cuasi instintivo, soberanista, que les impide ver a cooperación como un vector estratégico, y lo ven como una muestra de debilidad estratégica. Ningún país en realidad asumió la importancia estratégica de la cooperación, tal vez Argentina, Jorge. Argentina asumió o valor estratégico de la cooperación, entendió el significado. Tal vez porque en realidad a conciencia que se debe tener, por lo menos llegamos académicamente, es que no hay posibilidad de una defensa nacional. No hay posibilidad de una defensa nacional. Ninguno de estos países sudamericanos tiene condiciones de defender sozinho. No estamos diciendo nos defender entre nosotros, porque donde se coopera no se disuade. Estamos pensando en una fuerza, da OTAN, digamos, una fuerza da OTAN. ¿Cómo resistimos a voluntad de una fuerza da OTAN? No tiene ningún país que sozinho consiga, y mucho menos con un vector militar isolado. Un dos pés no freio de esa cooperación, desde el punto de vista interno a la región, fueron las Fuerzas Armadas. Fueron las Fuerzas Armadas. Y cierto, diría, no de todos los países, más de muchos países, los cuales los representantes eran militares. En todas las reuniones del Consejo de Defensa Sudamericano, se veía más militares que civiles. Y mujeres tenía una o dos. En general eran todos hombres, y la mayoría uniformados. Y muchos se quejaban de que no daba para hablar con los civiles, como si una cooperación en defensa no fuese un fenómeno político y civil. Y la cuestión es esa, la conducción civil de la defensa, que no es una mera subordinación, sino que se completa, como diría O. López, la relación de mando y obediencia. La relación de mando y obediencia. Se conduce a defensa cuando la razón de mando y obediencia se mantiene, y bueno, ninguém quiere pasar pelo teste crucial, es decir, demandar alguna cosa que sea contra la voluntad de la corporación militar, mas ese es el teste crucial de la relación de mando y obediencia. Cuando você comienza a gerir una política de defensa, cuando el Ministerio de Defensa funciona como una proyección del sistema nervioso central del gobierno sobre las Fuerzas Armadas.
y no el Ministerio de Defensa ser un brazo sindical militar dentro do governo. Es decir, realmente o retroceso, eso internamente. Houve também sectores sindicais que foram contra a cooperação regional. Houve partidos políticos que foram contra, es decir, isso internamente. Mas teve também um movimento centrífugo externo à região. Houve movimentos centrípetos, como por exemplo Europa, que interessava trabalhar, inclusive comercialmente, com uma América do Sul unida, mas houve interesses extrarregionais a favor do fim tanto do Conselho de Defesa Sudamericano. E a tal ponto que foi uma das primeiras coisas que cai é o Conselho de Defesa Sudamericano. Quando há uma inversão, digamos, dos interesses estratégicos da grande potência, que serão fortalecidos, possivelmente, en un futuro próximo. Nós pensamos muito nisso e desde que se começou a discutir isso aí no 2008, início de 2008, eu lembro de discutir e eu achava que uma das dificuldades centrais era a diferenças de relações civis e militares que tinha na América do Sul. Inclusive, bom, eu tenho escrito em algum artigo isso. E pela formação soberanista, não apenas das Forças Armadas, também de alguns setores da função diplomática. É decir, muitos, dentro da diplomacia também cunde o sentimento soberanista, confundindo soberanismo com autonomia da decisão. Às vezes é necessário abrir mão de certa soberania para poder decidir com mais força no ambiente internacional. Mas eso no, es muito mal visto tanto pelos diplomatas quanto... E por formação, porque também falta essa relação de mando e obediência, ou se vocês querem, de controle civil sobre os militares, também falta sobre os diplomatas, também falta sobre a polícia. Es decir, no hay formación de cuadros. Y no hay formación de cuadros porque no hay una inserción de esos cuadros después en la estructura funcional de los ministerios. Entonces aquí formamos cuadros para ocupar, y buenos cuadros para ocupar el Ministerio de Defensa. Mas el Ministerio de Defensa no se abrió para los cuadros formados para la defensa. Solo cuando las Fuerzas Armadas tengan su propia escuela de funcionarios públicos para la defensa es que se va a crear una carrera de funcionarios públicos. El problema es la autonomía y los intereses de la corporación militar, que corren más o menos juntos. Y no hay posibilidades de una defensa eficaz, ni nacional ni regional, más ni siquiera nacional, con autonomía de las Fuerzas Armadas. A tal punto que ustedes ven muchos de los diseños, los libros de estrategias nacionales de defensa, que son libros de política militar. Y en muchos casos, política militar de cada una de las fuerzas. Son 3 políticas justapostas en un documento. No se discute defensa. No se discute cuál es la función do empresario en la defensa, cuál es la función de la academia en la defensa. No es para pensarmos a integración sudamericana. No diría integración, que tal vez es un concepto demasiado pesado, mas la cooperación en América del Sur, y específicamente la cooperación estratégica, tenemos que comenzar por el ámbito académico, y ahí concordo con Jorge, pero en el ámbito académico nos tenemos que crear esa red académica, esa comunidad epistémica de la defensa, y pensar en un desenvolvimiento de otras redes, como son las redes industriales. No precisamos criar una industria de defensa, porque si no tenemos industria, no tenemos burguesías nacionales que consigan mantener una industria de defensa. Lo que no precisamos son cadenas productivas regionales, donde podamos producir. No precisamos una agencia aeroespacial. ¿De qué defensa estamos hablando si no tenemos satélites propios? No controlamos la comunicación. No tenemos comandos de defensa cibernética donde las plataformas son de multinacionales. Eso es brincar a defensa. Eso no es pensar a defensa, eso es brincar a defensa. Si no tenemos plataformas comunicacionales propias,
satélites comunicacionais próprios, o círculo de fibra óptica que se pensava já no Conselho de Defesa, que possamos ter uma comunicação mais ou menos segura na América do Sul. Não tem sentido pensar na defesa. Hoje não, as invasões não são feitas com encorazados e com barcos de desembarque. Hoje é com bytes. Hoje se consiguen definir eleições através de bytes, de prever comportamentos de cada um de nós. Então, eles não precisam atacar a vontade do soberano. Atacam a vontade daquele que vai votar o soberano. Aqueles que van a votar en función de algún diputado que va a decidir a favor de intereses que no son los nuestros. Entonces tenemos que pensar la defensa del siglo XXI. No estemos ejércitos todavía de la Segunda Guerra Mundial con ideología de la Guerra Fría. No estemos militares que todavía están procurando comunistas, que están cooperando en ese sentido, cooperando en inteligencia. ¿Cómo aconteció? Como está claro que aconteció con el gobierno Macri en Bolivia, sin un apoyo golpista. Ese tipo de cooperación militar no es la cooperación militar que nos interesa. La cooperación tiene que ser una cooperación ciudadana, una cooperación política, en la cual los militares vengan atrelados en una relación de conducción civil de esa cooperación. Yo fico con un pé atrás en esas cooperaciones militares autónomas. Eu acho que a gente tem que integrar os militares, obviamente é o instrumento específico da defesa, não o único, mas é o específico da defesa. Temos gente armada para articular a defesa, mas essa articulação da defesa é em função de várias variáveis de diminuição das vulnerabilidades nacionais, que é o desemprego, que é a fome, que é a falta de habitação, de saúde pública. Essas são vulnerabilidades estratégicas. Não se pode fazer uma guerra con un 14% de desempleo, con una distribución de renta obscena. Você não tem patriotas ahí. Você não consigue gente para dar a vida por la patria. ¿Por qué no quieren esa patria? Tal vez o invasor seja melhor que o governo que temos. En fin, eu acho que nós precisamos recuperar esa articulación regional, esa articulación académica, y a partir de lo académico, y no solo de la defensa, de todas esas áreas, de economía, de sociología, de educación, de salud. Si no tuviésemos o Conselho de Saúde da UNASUR, tal vez teríamos tido mayor control de la pandemia en la región. Son cuestiones importantísimas. No estamos jugando. ¿Jugando en qué? En la salud privada, na defesa privada, na seguridad privada, y ahí por fuera. Nós precisamos reestruturar, recuperar aquela comunidad epistémica da defesa. Houve, en algún momento, y no sin influencias externas, un cierto abono a segurança pública. Y nós perdimos muchos cuadros de académicos de defesa que fueron para a segurança pública, que también es importante, obviamente, sí, sin duda, mas como si los académicos siguiesen aquellas luces lo que está dando Ibope para aparecer en la media o KFOR, y nos fuimos abandonando. Como vocês mismos estaban diciendo, es decir, la cuestión de relaciones civiles y militares parecía una cuestión histórica, ya está, estamos en la democracia, cuando a relaciones civiles y militares es una cuestión de gobernabilidad. No es una cuestión de transición apenas. Es una cuestión de gobernabilidad, una cuestión permanente de estudio. No es perdimos realmente eso, fuimos para atrás. Nos precisamos recuperar. No es tal vez objetonoso decir lo que tenemos que hacer, mas como académicos sí, continuar construyendo esa cooperación, continuar pensando en la cooperación regional de la defensa, porque vienen tiempos sombríos, tiempos de difícil previsión y con una extrema derecha se articulando internacionalmente y oleando para nuestros países. Entonces, básicamente eso que yo quería decir, Samuel, y renovar mi agradecimiento por la posibilidad. Obrigado. Muito obrigado, Hector, pela exposição.
Eu agradeço, de fato, aos 3 expositores, foram bastante instigantes, há várias questões para produzir o nosso debate. Se entre nós aqui, os que estão participando deste evento, quiserem encaminhar algum comentário, alguma questão para os expositores, por favor, encaminhem pelo chat que eu vou apresentando. E se tivermos mais de uma questão, podemos organizá-las 2, 3, e aí repasso para os nossos convidados. Já temos aqui uma questão da Rafaela Vecchiato. Como podemos superar a criação do inimigo interno ao invés do inimigo externo na América Latina? Há como recuperarmos o atraso que temos nas relações civis militares? São 2 aspectos, 2 pontos que se imbricam numa questão. Eu não sei se ficou claro para Jorge Paz. A superação da criação do inimigo interno e a recuperação do atraso nas relações civis militares. Agradeço, Rafaela, pelas excelentes questões, muito pertinentes para o debate que estamos produzindo. Como não há outro até este momento, então, e mais uma, então, agora da nossa colega Marina Vitelli. É possível uma cooperação de defesa sul-americana quando a maioria dos países emprega cada vez mais as Forças Armadas em missões internas, descuidando a formulação de política de defesa nacional? Então, muito obrigado, Marina, pela ótima questão, bastante precisa. Mais um ponto, então, para o debate. Eu repasso, então, aos nossos convidados, que podem, na sequência que fizeram as apresentações, sintam-se confortáveis para comentar as questões que foram encaminhadas. Por favor, Jorge. Bueno, gracias, Rafaela, por la pregunta. Aprovecho para saludar a Marina. ¿Cómo andas, Marina? Tanto tiempo. Yo creo que, bueno, son 2 preguntas relacionadas y realmente son muy difíciles de responder, no porque no sepamos la respuesta, sino porque la dimensión política es complicada en esas preguntas, ¿no? A ver, a mí me parece que lo que nosotros podemos hacer desde la academia es generar ideas que indiquen o que critiquen o que señalen las dificultades de las misiones internas para una Fuerza Armada. Digamos, ¿no? Desde mi punto de vista, una misión interna para un militar es, en principio, algo que va en contra de su profesión. Digamos, ¿no? Es decir, la profesión militar es esencialmente otra cosa. Un militar no es un policía, ¿no? Como un policía no es un militar, digamos, ¿no? Son profesiones y funciones que son distintas. Yo creo que la misión interna tiene efectos negativos sobre las Fuerzas Armadas, las desprofesionaliza, las somete a potenciales violaciones a los derechos humanos, eventualmente puede afectar su legitimidad, su imagen ante la sociedad, a pesar de que sabemos bien que hay países en donde la sociedad pide que las Fuerzas Armadas intervengan. A mí me parece que, yo creo que ahí la situación en cada país es distinta, ¿no? Pero me parece que el gran desafío es cómo logramos, de vuelta, yendo a un punto que formulé antes, cómo logramos desarrollar un discurso que construya la misión externa para los militares, ¿no? Es decir, si efectivamente creemos que las misiones son construcciones, ¿no? Es decir, no hay nada objetivo en ellas, sino que son construcciones que responden a intereses y demás, me parece que el desafío es cómo creamos otra construcción
de la misión militar, ¿no? Y creo que un punto que ya fue mencionado aquí, digamos, ¿no? Pero que me parece clave, es que básicamente la misión interna de los militares afecta la defensa nacional de nuestros países, digamos, ¿no? Es decir, porque nos estamos olvidando de cuál es la principal amenaza que tienen nuestras naciones, que son potencias que están fuera de ellas, digamos, ¿no? Por más que esa amenaza no sea inminente, ¿no? No podemos descartar que eventualmente el poderío que concentran las grandes potencias pueda ser usado de manera arbitraria contra nuestra región. Nadie puede descartar eso. Entonces, en ese contexto, me parece que, bueno, los militares que están orientados internamente están poniendo en riesgo, bueno, la defensa, no solamente nacional, sino también de toda la región, en una concepción ampliada. Por supuesto que esto choca con las necesidades de la política de muchos países, que va en la dirección contraria, ¿no? Por eso no hay una respuesta sencilla. La respuesta es la voluntad política de construir una nueva misión para nuestras Fuerzas Armadas. El Consejo de Defensa más o menos tenía esa intención, ¿no? Identificar una amenaza común a los recursos naturales, por ejemplo, y a partir de allí construir un nuevo sentido. Yo cuento una anécdota muy breve y ya dejo una anécdota muy breve. Estuve en un seminario en algún momento donde esto fue en el 2013, 2014. Allí había varios militares brasileños de alto rango. Había un par de generales, un almirante. Me tocaba hablar, ¿no? Y cuando termino de hablar, se me acercan estos militares brasileños y me hacen una pregunta. Me preguntan, ¿por qué Argentina compra poco armamento? ¿Por qué Argentina es tan débil desde el punto de vista militar? Y me lo preguntaban con cierta preocupación. Y a mí me llamó la atención, porque en una lógica del pasado, a los militares de Brasil o de Chile les hubiera preocupado que Argentina comprara armamento, o estarían, por el contrario, contentos de que Argentina fuera débil militarmente. Entonces, lo que ellos me contaron, lo que ellos me dijeron, era que en realidad la preocupación que ellos tenían era que Chile defendía el Pacífico, Brasil defendía el Atlántico Norte. ¿Quién defendía el Atlántico Sur si Argentina era débil? Digamos, ¿no? O sea, me pareció maravilloso porque mostraba una visión regional de la defensa. Digamos, ¿no? Probablemente esos militares hoy piensen otra cosa. Digamos, ¿no? Pero me parece que lo único que podemos hacer desde la academia desde la academia es crear un nuevo sentido para las misiones externas de las Fuerzas Armadas. Una tarea de convencimiento respecto a eso. Y políticamente, bueno, el desafío es otro, digamos, ¿no? Es volver a lo que perdimos, es volver al Consejo. Eso. Obrigado, Jorge. Paz, por favor. Sí, yo quería concentrarme en las otras preguntas respecto a los retrocesos, ¿no? Y de alguna manera, cómo se puede crear ambientes de cooperación, ¿no es cierto? Cuando de alguna manera hay tanta focalización en ciertos retrocesos que ha habido en materia de control civil militar. Y creo es que hay un tema fundamental y que creo que esto se enmarca en un proceso más global, ¿no? Que se está canalizando en nuestros países de distintas maneras, como hablaba yo de este cuestionamiento al modelo. La OSDE habla de la necesidad de un nuevo contrato social en América Latina, en el marco del que se suscribe, por ejemplo,
otro proceso que se desarrolla ya sea por la vía constituyente, cambio de constitución, ¿no es cierto? Otros proyectos distintos. Yo creo que esto parte de un cuestionamiento mayor de lo que hemos desarrollado este tiempo y de los espacios que hemos retrocedido en el control civil. Que muchos de nuestros países también han estado relacionados con algunos cuestionamientos que hay en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, por fenómenos de corrupción. Entonces, a la par que han ido ganando espacio, hay un mayor cuestionamiento a las Fuerzas Armadas. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros hablamos mucho de las encuestas Jamuy, como que medían las imágenes de la Fuerza Armada y el respaldo que tenía la Fuerza Armada en la civilidad. Cuando se produjo el retorno a la democracia, se trató de hacer un símil de esta encuesta, pero bueno, vía telefónica, y se encontró que más allá de dictadura, el respaldo de la Fuerza Armada se había mantenido como control, ¿no es cierto? Y porque muchas veces estaban destinadas a control de seguridad interna. Posteriormente, a raíz de estos escándalos de corrupción, yo creo que el respaldo de las Fuerzas Armadas ha caído y hay un cuestionamiento mayor que logren asumir una presencia tan decidida. Entonces, creo que está dado el marco, el escenario, para ir avanzando de manera sostenida y consensuada hacia recuperar espacio interno en nuestros países para el mundo civil, y después ir avanzando, ir construyendo en esta lógica de una cooperación regional, pero a partir de lo ya trabajado en nuestros países. Eso. Obrigado, Paz. Héctor. Obrigado por las preguntas, quiero decir a Rafaela y a Marina. La cuestión del enemigo interno, en realidad, en América Latina, Fuerzas Armadas son formadas a partir en la mayoría de los países de guardias civiles, acostumbrados a función interna y a represión interna. Es decir, en realidad los casos en los cuales las Fuerzas Armadas fueron empleadas para un enemigo externo son puntuales. Mas eso no es un problema, porque en realidad lo mejor es tener Fuerzas Armadas preparadas para un enemigo externo y no tener que usarlas, es decir, como seguro de carro y ese tipo de cosas. Mas lo cierto es que a veces sienten que a pérdida de prestigio militar puede ser recuperado en ese funcionamiento, porque de facto a sociedad pide las Fuerzas Armadas para intervención contra la seguridad pública o enemigo interno o que for. Mas lo que en realidad que grande parte de la sociedad civil no sabe la diferencia entre policía y militar. Pide realmente a intervención militar en esos asuntos porque está desesperada. Mas eso no significa que los gobiernos tengan que colocar más en las Fuerzas Armadas para resolver esos problemas, porque ahí multiplican los problemas, es decir, porque las Fuerzas Armadas no van a resolver y van a enfrentar un problema que no tiene posibilidad de victoria estratégica. Porque el delito es constante, el delito lo que se puede hacer es mitigar, controlar, pero no se puede vencer el delito. El delito es inmanente a las sociedades. Es cuestión de controlar y para eso están las policías. Si las policías no resuelven, tienen que se discutir las policías y no colocar a Fuerzas Armadas que se desprofesionalizan, como faló o Jorge, mudan de doctrina, porque tienen que mudar de doctrina, como el mismo Jorge faló, es decir, tienen que trabajar con los derechos humanos y no los derechos humanitarios. O soldado está preparado para matar y no para controlar. No es una fuerza protectiva. En función, en fin, yo creo que es más o menos por ahí la cuestión de un enemigo interno, y una vez que a Fuerzas Armadas son colocadas a ese servicio, después es muy difícil voltarlas para agarrar. Máxime en situaciones en las cuales movimientos sociales pueden ser considerados enemigos internos, como en el caso del Manual de Operaciones de la Garantía de la Ley y Orden, que en su primera versión falaba estrictamente de eso, de los enemigos internos. Después hablaron de fuerzas oponentes y esas cosas más. Es decir, mudó a palabra, mas no mudó concepto. Es decir, es un preparo para ese tipo de acciones. Y o atraso de las relaciones civiles militares,
Es decir, tiene que ver también un poco con el prestigio que falaba a Paz. En este momento, por ejemplo, en Brasil, que como estaba falando Samuel, as Forças Armadas están asumiendo, no as Forças Armadas, disculpen, los militares están en algunas funciones de gobiernos, en presidencias de estatais y todo eso, están en función de vitrines y con resultados desastrosos, es decir, casos de corrupción, o el enfrentamento da pandemia foi realmente desastroso, muito embora o Centro de Estudos Estratégicos do Exército tivesse em fevereiro de 2020 um análisis proyectivo da pandemia muito bem feito, não se seguiu isso. Es decir, houve una acción desastrosa a tal punto que las Fuerzas Armadas brasileñas en este momento, los militares brasileños en este momento han perdido prestigio, están en un nivel de prestigio histórico. Histórico, no sé la cifra exacta, mas es histórico. Espero que eso sirva, sea útil para que les saiban que no es función de ellos ser juzgados por misiones que no son pertinentes. Tiene que ser juzgados por su acción en la guerra y no por ese tipo de cuestiones. Y a Marina, con las misiones internas, eu acho que a cooperación en defensa regional tiene que comenzar pelo vector político, posteriormente académico y empresarial. Esos son los tres vectores fundamentales para pensar a defensa. Y los militares, por último. Si no se comienza a pensar la defensa por los militares, eso es un error que cometimos, un error que continuamos cometiendo. Si no precisamos pensar la defensa, ¿qué defensa precisamos? ¿Para qué enemigo precisamos esa defensa? Para después pensar cuál es el instrumento militar adecuado. Mas con instituciones militares, y eso es en casi toda América del Sur, nos cuales no tenemos acceso a su formación, no sabemos cómo se están formando. No podemos saber si realmente se están formando adecuadamente para la democracia, si se están formando adecuadamente para las adversidades que pueden vir ahí en la frente en el siglo XXI, para un enemigo difuso y no apenas subnacional, puede ser un enemigo supranacional. Yo no sé si les están formando bien y ninguém sabe. Ninguém sabe. Entonces, es difícil pensar en la defensa junto con los militares. Sería ideal. Yo ya, inclusive con los generales Echegoyen, ya te hemos hablado alguna vez, que todo lo que queríamos los académicos era sentarnos con ellos para discutir la defensa. Discutir la defensa abiertamente, con absoluta sinceridad. Vamos a discutir la defensa. Como era el grupo de Vaca, por ejemplo, del senador Vaca en Argentina. Es decir, militares, académicos, políticos y algún jornalista. Eso, discutir a defensa sin preconceito, sin miedo, y eso es muy difícil, Marina. Obrigado, Hector. Nós temos mais duas questões e serão as últimas, porque temos mais 15 minutos. Aí peço também aos nossos convidados que aproveitem, se quiserem alguma questão de fechamento, de encerramento também, aproveitem esse tempo. Nós temos as questões propostas pelo Vinícius Teixeira, obrigado, Vinícius, que é a seguinte: as tentativas de criar ambiente de cooperação entre os militares sul-americanos nos últimos anos, de alguma forma contribuiu para o surgimento de movimentos políticos nas Forças Armadas da região, como uma reação à cooperação? Então, é a primeira questão do Vinícius, uma questão muito simples, muito singela. Muito obrigado, Vinícius, pela excelente questão. E o Cristiano Manhães, que é nosso colega no grupo de estudos, apresenta o seguinte ponto: somando as três perguntas que já foram apresentadas, como lidar com esse tema da cooperação na era da informação? Pois, de fato, as redes sociais estão influenciando pensamentos e acendendo extremismos, criando inimigo interno, por exemplo. Muito obrigado, Cristiano, pela questão muito instigante. Então, passo a palavra para Jorge, Paz e Hector, e que também aproveitem, então, já para
os encerramentos dos nossos trabalhos nessa tarde. Bueno, gracias Vinicius y Cristiano por las preguntas. La verdad que son dos muy buenas preguntas y no creo que tenga buenas respuestas. Yo creo que en el primer caso me parece que, si entendí bien, yo creo que la politización de las Fuerzas Armadas en nuestra región es un fenómeno distinto, ¿no?, al de la cooperación. No, la verdad que no veo una relación entre ambas cuestiones. Incluso me parece que la politización de los militares no es que regresó, siempre estuvo, digamos, ¿no? Sí, siempre estuvo allí, nada más que asumió una visibilidad más alta, pero me parece que no hay una relación. Yo creo que, como decía al principio de mi exposición, el mundo de la cooperación militar entre militares, entre Fuerzas Armadas, es muy grande, ¿no? Es muy grande. Y allí también tenemos un problema de control civil, ¿no? No siempre sabemos en qué están cooperando, ¿no?, qué tratan en la cooperación. En Argentina tenemos algunos mecanismos de control de eso, pero ¿qué pasa cuando los militares argentinos se reúnen con los chilenos y se reúnen con los brasileños? ¿Qué discuten? ¿Cómo se discute? Yo no creo que la cooperación sea causa de la politización de los militares, ¿no? Me parece que son fenómenos distintos. Por ahí alguien encuentra una relación, pero yo no la encuentro. Y lo otro, también es una muy buena pregunta, pero la verdad que yo no soy especialista en redes sociales, ni mucho menos. O sea, claramente me parece que hay ahí algo, seguramente. Los militares usan redes sociales como todos nosotros, y me parece que la radicalización de la sociedad, la llamada extrema derecha, nueva derecha, como quieran llamarla, ahí hay una dimensión vinculada a las redes que es importantísima, y hasta donde sé, eso también se da en los cuarteles, en las bases militares. A mí me parece interesante tu pregunta, porque me parece que cuando pensamos en control civil, también tenemos que pensar en las redes, ¿no? En lo que dicen los militares en las redes, que a veces escapa a los mecanismos tradicionales de control civil. Como que no estamos tan pendientes de las redes cuando llevamos adelante el control. Pero es una pregunta para seguir pensándola. Es muy buena. Gracias. Desculpe, paso, por favor. Obrigado, Jorge. Sí, para desmutearme. Bueno, yo tampoco veo tanta claridad en el tema de la relación entre cooperación y politización. Nosotros sí, bueno, en el caso explícito de lo que está ocurriendo actualmente en mi país, yo creo que como nunca hemos vivido un fenómeno de politización de las Fuerzas Armadas en el último tiempo. En esta campaña presidencial están actuando a través de dos medidas, interviniendo solapadamente en las distintas campañas, en los procesos de defensa, con ciertos intermediarios que quieren posicionar su agenda, pero también están encontrando una expresión política que no encontraban hace muchos años. Quizá uno podría compararlo con lo que ocurrió en la primera elección post pérdida del plebiscito del 88, en la elección del 89, imagínense todo el tiempo transcurrido, por primera vez hoy las Fuerzas Armadas están encontrando una expresión de apoyo político en la extrema derecha. O sea, están encontrando una expresión. Entonces, pero eso creo que no repercute en lo que son los niveles de cooperación. Yo creo que eso fluye de manera paralela. Y yo en ese sentido quería destacar una anécdota que lo refleja muy bien, ¿no? Yo hace 11 años tengo un proyecto
que se llama Generación de Diálogo Chile-Perú. Y en ese marco es una estrategia de diplomacia de segundo carril, ¿no? En que también hay representación del mundo militar con ex militares. Y bueno, nosotros los 2 primeros años estuvimos conociéndonos, marcándonos, que no, el otro no filtrara y todo, y en un momento nos dimos cuenta que los que teníamos que conocernos éramos los civiles, porque los militares, que estaban ahí considerados un ex jefe del Estado Mayor Conjunto y un ex segundo hombre del ejército chileno, se reunían alrededor de 3 veces al año. O sea que tenían una cooperación bastante más establecida que nosotros y de manera no pública. Entonces, sin duda, coincido contigo, Jorge, en que tienen unos acercamientos que nosotros no llegamos a conocer. El tema de las redes sociales, yo creo que esa pregunta es muy interesante porque plantea una dinámica de lo que hoy está generándose internamente en algunos de nuestros países a través de la generación, no solo de enemigo interno, sino enfrentándose a circunstancias que hemos experimentado todos los países que en el último tiempo hemos vivido procesos ante la Haya, que han sido hackeos de, por ejemplo, nuestro Ministerio de Defensa y de las páginas web de nuestro ejército y de nuestras academias militares, con discursos, ¿no es cierto?, extremistas, que de alguna manera lo posicionan como generado por el país con el que se tiene controversia en la Haya. Pero también yo creo que es una lógica que, por ejemplo, nosotros experimentamos con mucha fuerza durante los procesos de estallido, en que hubo una intervención muy clara de las redes sociales en la lógica de esta idea, en 2 líneas que yo creo que es muy importante considerar, de convocatoria al mundo militar a tomar la defensa frente a la incapacidad del mundo civil de controlar. Por un lado, la amenaza externa, porque muchos de nuestros movimientos de estallido se situaron como generados en Venezuela, no podemos desconocer eso, ¿no? Que había una intervención del enemigo externo y que esto estaba articulado desde Venezuela, y lo otro del enemigo interno, que generó una controversia muy importante, que es ver al otro como tu enemigo en una lógica en que tú polarizas muchísimo al país, ¿no? En el caso que está siendo ahora estudiado por algunos de nuestros estudiantes, en el caso del estallido social, se vio mucho eso. Se llamó a la Fuerza Armada, actúen, y se diseñó un plan, ¿no es cierto? Primero están atacando las líneas de metro, después van a tomar el control de los supermercados, incendiar supermercados y control, y van a terminar con el abastecimiento. Después van a cerrar las ciudades. Y en el caso de lo que ocurrió en Chile, eso fue ocurriendo. La primera noche se incendiaron los metros. Segunda y tercera noche los supermercados, problema de abastecimiento. Después se trasladaron a accionar hacia la salida de las ciudades. Entonces llamaban y daban la sensación de que había un poder civil que no estaba pudiendo controlar esta amenaza, que no se sabía a ciencia cierta dónde provenía, y llamaban a los militares a tomar el control de las calles. Entonces es interesante lo que ahí se fue generando en las redes sociales y cómo de alguna manera se ve como la alternativa proviene del mundo militar. Es un fenómeno muy interesante a conocer, a estudiar, y que ya está siendo estudiado por algunos de los estudiantes interesados en estas materias. Obrigado, Paz. Héctor, por favor. Obrigado. Con relación a Vinicius Ceballos, que esa cooperación, yo no sé si tiene algún impacto político entre Fuerzas Armadas de diferentes países. Mas, sin duda, entre los militares hay una cooperación, primero porque tienen una serie de valores que os identifican y se entienden a otro militar de otro país, a veces más que a su propia sociedad. Y a veces tienen más miedo de su propia sociedad de que un militar del país vecino. Mesmo porque eles hacen cursos juntos, tienen cursos de formación, tienen prácticas, en los cuales aquellos valores reaparecen. Entonces son valores corporativos, valores do mundo militar, que son valores históricos, es decir, desde los griegos que hay ciertos valores que son mantidos, digamos, no fenómeno militar, pero los cuales eles tienen una cierta identificación, un respeto, un reconocimiento,
y un propio conocimiento, es decir, porque ya saben cuáles son las reacciones en función de esos valores. Agora, as políticas normalmente son políticas nacionais. Pode haber, como houve, por exemplo, no caso de los períodos das ditaduras militares na região, donde había realmente intereses políticos compartilhados. Se manteve eso dentro, digamos, dos sistemas de inteligencia, que ya tem varios estudos ao respeito, sobre o plano Cóndor e tudo isso. Enfim, já tem estudos. Mas a preocupação é a política nacional, é decir, a interferência na política nacional, e aí vou para a questão que colocou o Cristiano. Eu não sei se terá importância na cooperação, mas sim importância na articulação política. Tanto articulação política e articulação para a ação política, tanto dos militares quanto dos que estudam os militares e têm acesso a essas redes, porque quem estuda esos temas tem acesso a essas redes. Tal vez sea interesante o empleo das redes para articular una comunidad epistémica sudamericana, eso sí, pensando en la cooperación. Es decir, retomarmos, antes na vez nos teníamos una sección que era a vez internacional, que era básicamente Sudamérica, donde discutíamos los temas de cooperación y todas esas cosas, es decir, retomar esas cuestiones y ahí podría auxiliar a redes. Más a redes, yo lembro, hace 30 años imaginábamos que a Internet sería un acceso a la democracia, desde el momento que podíamos acceder a un voto para cualquier cuestión nacional, podríamos votar directamente desde nuestras casas. Más se transformó más en una arma de opresión, de vigilancia pessoal, y no apenas nosa, de ciudadanos, sino también de nuestros militares. Ellos también están controlados inclusive en sus actitudes. Son actitudes previsibles a través de los algoritmos de inteligencia artificial. Para eso es que nos teníamos que preparar cuando pensamos a defensa. Foge a minha capacidad, en fin, yo acho que a esta altura de mi vida no tengo cómo entrar en ese ramo, mas me parece que los desafíos ahora están por ese lado. Bueno, entonces, si era para fechar, eso aproveito, Samuel, para agradecer a todas las personas que nos están asistiendo, tanto a Abel cuanto a Abri, por esta iniciativa de tener siempre un mutuo espacio de participación, porque es importante pensar a defensa en ese cruzamiento de relaciones internacionales y de estudios de defensa. Y agradecer a Jorge y a Verónica, a Paz, Milet, por estar aqui e poder aprender com eles. Muito obrigado. Obrigado, Hector. Eu gostaria de agradecer em nome da Associação Brasileira de Relações Internacionais, da qual eu faço parte da diretoria, e se me permite aqui o presidente da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, professor Eduardo Svartman, também agradecer em nome da ABED a participação de todos vocês, e especialmente aos nossos distintos convidados, Jorge Battaglino, Paz Millet e Hector Sampierre, pelas questões que nos trouxeram. Isso é parte do nosso esforço de contribuição para a cooperação e defesa, a reflexão. Estamos mantendo um trabalho nessa comunidade epistêmica que iniciamos já há muitas décadas, né? Certamente não muitos de vocês por força de serem muito jovens, né? Agradeço muitíssimo, foi um debate de altíssimo nível, de reflexão e também de apresentação dos desafios e proposições. Então, agradeço muitíssimo a vocês por esta oportunidade e pelo aprendizado. Uma boa tarde, cuidem-se, porque ainda não estamos numa condição segura do ponto de vista da saúde. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias.